Hola, ¿qué tal? Bonita tarde, bonito martes. Bienvenidos a una plática más sobre alimentación y sobre salud integral. Yo soy Pati Pineda, soy coach en hábitos. Bienvenidos a este espacio en el que CONAID me permite todos los martes a las 5 de la tarde, hora del centro de México, a las 4, perdón, hacer preparar estos pequeños temas explicados de una manera muy sencilla para que ustedes puedan tener más información sobre lo que comen, sobre cómo combinar alimentos, sobre actividad física o sobre su salud. En esta ocasión preparé un tema que para mí es de los temas más importantes que atiendo en consulta. Pues, si eres de los que se conecta por primera vez a este espacio, yo soy trofóloga y chef de alimentación basada en plantas, así que me dedico a dar acompañamiento familiar o individual a personas que quieran cambiar su estilo de alimentación y su estilo de vida. Entonces, este es un tema que estoy segura les va a llamar mucho la atención porque es la enfermedad de este siglo junto con el estrés. Así que voy a hablar el día de hoy sobre la diabetes. Es una información que está muy detallada, este tema es muy extenso y sobre este tema han habido muchas investigaciones, se han publicado bastantes libros y si ustedes tienen más dudas o quieren profundizar sobre este tema, no duden en buscarme y en contactarme a partir de escribir aquí comentarios, de compartir esta publicación, mandarme sus dudas por mensaje directo a mis redes sociales que me encuentran en Facebook o en Instagram como Patricia Pineda Cocina Saludable. Si les interesa profundizar un poquito más, si quieren tener alguna consulta porque tienen algún familiar, un ser querido o ustedes están atravesando por esta situación en el que han sido diagnosticados o diagnosticadas con diabetes, no duden en acercarse para tener más información. No hay nada como saber de qué se trata y no nada más tener el padecimiento por escrito en una receta o en un análisis de laboratorio donde nos digan que nuestros niveles de glucosa no son los adecuados y que por lo tanto estamos en franja de prediabetes o ya somos diabéticos. No hay nada como saber de qué se trata y no nada más tener la receta o tener el diagnóstico y no entender absolutamente nada de lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo. Así que los invito a que se queden conmigo en este live. Pueden escribir sus dudas, pueden compartir esto, repito, con quienes ustedes consideren que esta información les puede servir. Para hablar de la diabetes, primero quiero hablar de algunos protagonistas que son conceptos básicos para que ustedes puedan saber de qué se trata este padecimiento, si ya lo están atravesando o alguien de ustedes lo está atravesando, sepa cómo pueden ayudarles. Pero más que nada esta plática no da sugerencias ni recomendaciones, sino lo que pretendo es comunicarles o compartir con ustedes lo que está sucediendo en el cuerpo de un diabético y por qué es tan peligroso y necesario evitar a toda costa volverse diabético. En primer lugar, les decía, voy a hablar de los elementos que componen la diabetes, que son conceptos que no podemos pasar por alto para que entonces se pueda entender perfectamente de qué se trata este padecimiento. ¿Les parece si comienzo con el primero? Voy a hablar de la glucosa. Este es un concepto que siempre van a estar escuchando cuando tengan algún acercamiento con personas con diabetes o ustedes estén adentrándose en este tipo de información. La glucosa es el azúcar de nuestra sangre. Así como la leche tiene la lactosa, que es su azúcar, así como las frutas tienen la fructosa, que es su azúcar, pues nuestra sangre trabaja con este tipo de azúcar que se llama glucosa. La glucosa es el combustible principal de todas nuestras células. Es también la moneda de intercambio para que nuestras células produzcan otras sustancias a partir de las cuales generan energía. Todo lo que nosotros nos comemos, un plato de comida, la célula no lo entiende ni lo puede absorber de esta manera, sino que lo tiene que convertir a partir de la digestión y de otros procesos metabólicos, descompone lo que nos comemos en pequeñas partículas para entonces generar glucosa. Y esta glucosa entra a las células como una moneda a partir de la cual, por eso decía una moneda de intercambio, a partir de la cual la glucosa será convertida o utilizada en energía. Sin glucosa, que es el azúcar de la sangre, repito, no tendríamos manera de generar toda la energía que requieren los procesos que se llevan a cabo dentro de nuestro cuerpo. Así que, repito, es el combustible de nuestras células, es nuestra gasolina. ¿Les parece si dejamos ahí este primer concepto? No lo olviden porque lo voy a estar retomando y es uno de los conceptos primordiales si queremos entender cómo funciona la diabetes. Por el otro lado está otro concepto importantísimo y me refiero a la insulina. Sé que en varias pláticas, si ustedes ya me siguen, la han estado escuchando este término que utilizo con frecuencia. La insulina es una hormona y una hormona, explicada de una manera muy sencilla, es una mensajera.
Quiere decir que es una sustancia producida en algún órgano del cuerpo para conducir o transportar un conjunto de instrucciones para que el cuerpo lleve a cabo un proceso. La insulina es una hormona esencial para la vida. Digamos que es la hormona reina de nuestro cuerpo. Le ordena a las células que le den entrada a la glucosa para que estas células puedan ser alimentadas. Así que la insulina es quien transporta la glucosa. Vamos a imaginarnos que la insulina es como un vagoncito, como un tren, y dentro de cada uno de los vagones que compone este tren llamado insulina, van montadas las moléculas de glucosa que entrarán a las células. Pero no solamente las transporta y las lleva, sino que posee la llave de entrada. Digamos que toca a la puerta de las células y es quien las células es a quien sí le abre la puerta para que puedan entrar las moléculas de glucosa y se logre este intercambio energético y se produzca entonces el combustible de nuestro cuerpo. Así que básicamente podríamos estar llenos de glucosa por todo el cuerpo, es decir, moléculas de azúcar en sangre disponibles para generar energía, pero si no hay insulina, no hay manera de que la célula permita la entrada a la glucosa. La insulina transporta las moléculas de glucosa y les permite entrar a la célula. Aquí es muy importante aclarar que nuestra célula tiene unas antenitas alrededor. Si nosotros nos imaginamos un circulito, o si ustedes pueden hacer memoria de cómo nos enseñaron la figura de las células en secundaria o preparatoria, alrededor de las células hay unas pequeñas antenitas llamadas receptores celulares. Estos receptores identifican quién está haciendo el llamado para que les permitan la entrada. Voy a poner un ejemplo. Cuando la insulina se acerca con un vagoncito montado de moléculas de glucosa, estos receptores reconocen a la insulina y permiten la inserción de las moléculas. Así que la insulina es la clave, la hormona reina que lleva nuestro combustible hasta las células. Sin insulina, por más glucosa que tuviéramos, las células del cuerpo, nuestras células se degenerarían y morirían sin esta molécula de intercambio energético. Llevamos dos conceptos hasta ahorita súper importantes para lograr entender cómo opera la diabetes dentro de nosotros. Glucosa, azúcar de la sangre, y la insulina, la hormona que logra que el azúcar en sangre llamada glucosa entre a nuestras células. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos ahora con el tercer concepto, importantísimo, el páncreas. Recuerden que les decía hace unos segunditos que las hormonas son sustancias que se producen en glándulas o que se producen en órganos para llevar un conjunto de instrucciones. Bueno, si tenemos la insulina, que es una hormona mensajera, el páncreas es la glándula en donde es del tamaño de nuestro puño, es en donde se produce la famosa hormona reina, la insulina. Así que el páncreas en el cuerpo de un diabético y en el cuerpo de todos forma parte fundamental de los protagonistas que entran en juego cuando la diabetes se ha orquestado dentro de nosotros. Así que es sumamente importante que consideremos que el páncreas tiene que tener una función protagónica y primordial porque es la glándula que produce la insulina, la hormona reina, que coloca la glucosa en nuestras células. Es del tamaño de un puño, les decía. Se encuentra justo al lado del estómago y hacia la parte alta de nuestro abdomen. Produce muchas funciones, entre ellas la producción de hormonas para poder digerir carbohidratos, proteínas y grasas, que son los macronutrientes a partir de los cuales generamos toda la energía de nuestro cuerpo. Produce glucagón. Esto es muy importante porque aquí juega el páncreas un papel modulador entre dos hormonas. La insulina por un lado y el glucagón. El glucagón es otra hormona. No se compliquen mucho, pueden ver esta plática todas las veces que ustedes lo necesiten, si desafortunadamente están teniendo un problema de diabetes con ustedes o cercano. Volviendo a la importancia del páncreas, produce dos hormonas, insulina y glucagón. La insulina coloca la glucosa dentro de nuestras células y el glucagón tiene un efecto contrario a la insulina. Aumenta los niveles de glucosa en sangre. Así que la insulina la reduce por efecto lógico, la coloca dentro de nuestras células, por lo tanto, nivela o disminuye los niveles de azúcar en nuestra sangre al insertarla a las células, mientras que el glucagón hace todo lo contrario, aumenta los niveles de glucosa en nuestra sangre. ¿Cómo funciona la insulina?
Nunca te olvides de este ejemplo. Es tal cual un tren lleno de vagoncitos que lleva montadas moléculas de glucosa y que toca a la puerta de los receptores de la célula, que son estas antenitas alrededor de la membrana celular, y entonces permite la inserción de la glucosa a nuestras células. No habría manera, repito, de que la glucosa entrara a nuestras células y ésta produjera energía si la insulina no hace este llamado a sus receptores celulares. Así que juega un papel fundamental. Entonces, voy a hablar de un cuarto elemento muy importante, la resistencia a la insulina. Este es un tema que nos coloca en la franja de prediabetes o que nos coloca ya como diabéticos. ¿Qué se imaginan que puede ser la resistencia a la insulina? Recuerden que si nos imaginamos esa célula y alrededor de la célula nos imaginamos estas antenitas paradas, estando muy atentas en la recepción de lo que puede llegar ahí, estos receptores no solamente están atentos a la insulina, hay receptores de todo tipo en nuestras células, hasta receptores de nuestras emociones. Así de complejo es nuestro sistema. Entonces, hablando en el tema de la diabetes, las células tienen estos receptores que están listos para el momento en el que la insulina llame a la puerta, la célula permita la entrada y la insulina logre colocar las moléculas de glucosa en nuestras células. Voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes están recibiendo la llamada de alguien que no quieren tomarla, no quieren tener contacto con esa persona, no la quieren recibir y ustedes están todo el tiempo recibiendo esta llamada. Primero contestan, a lo mejor contestan una vez más, a lo mejor contestan una tercera vez, pero en la cuarta vez van a quitar la llamada, van a mandar a buzón, van a hacer todo lo posible por no contestar, van a poner el celular en silencio, van a ponerlo en vibrador, van a ponerlo alejado y de pronto están tan colmados de esta llamada que va a llegar un momento en que van a apagar el celular. Este ejemplo es lo mismo que ocurre con nuestras células ensordecidas. En el momento en el que tú te has cansado de recibir esta llamada, porque ya fueron muy insistentes, ya fue a cada momento el celular, no dejó de sonar, tú no quieres tener contacto, ya esto estás muy cansado o cansada de recibir esta llamada, te ensordeces. Lo mismo ocurre con tu célula. Cuando por un abuso en tus hábitos alimenticios hay exceso de glucosa en tu sangre, hay demasiada azúcar en tu sangre, la insulina, el páncreas comienza a producir muchísima insulina. ¿Por qué? Porque el páncreas responde a la cantidad de azúcar que hay en la sangre. Si el páncreas detecta un número o un porcentaje grande de moléculas de glucosa en tu sangre, entonces manda la indicación de producir la misma cantidad de insulina, porque el páncreas entiende que por cada molécula de glucosa habrá que producir insulina que le ayude a llegar hasta su destino final, que es la célula. Entonces hay demasiada glucosa, en consecuencia el páncreas responde produciendo demasiada insulina y entonces ahora tenemos dos elementos, mucha glucosa en la sangre, mucha insulina en la sangre también. La célula que vendría siendo tú recibiendo esa llamada termina completamente ensordecida. ¿Por qué? Porque ha tenido demasiados toquidos de puerta de la insulina tratando de penetrar glucosa. La célula dice, es suficiente, ya no necesito más glucosa, ya tampoco necesito que haya más insulina tocando a la puerta. Y entonces, como te puse el ejemplo de las llamadas, la célula también se ensordece. ¿Recuerdas que al final decidiste apagar el celular porque no dejaba de sonar? La célula hace exactamente lo mismo y comienza a apagar receptores. Se calcula que los receptores se reducen en un 30% una vez que las células se exponen a una cantidad exagerada de insulina de manera continua. Entonces, digamos que al final, al igual que tú, cansado de recibir esa llamada, la célula completamente ensordecida termina por ir apagando receptores. Cada vez hay menos receptores a la insulina y tu cuerpo ahora está viviendo la siguiente situación. Mucha glucosa, mucha insulina, células ensordecidas. A esta situación tan compleja que ha llegado el cuerpo por malos hábitos alimenticios, entre otros elementos que ahora voy a contar, se le llama resistencia a la insulina. Y esto es prácticamente la antesala de la diabetes. Alguien abusó
en sus malos hábitos alimenticios, consumiendo carbohidratos refinados de más. Ahora voy a explicar eso. Y entonces propició una situación de exceso de glucosa en su sangre que derivó en una llamada exagerada del páncreas para producir insulina, que terminó por ensordecer los receptores de insulina de tus células. Estos se apagaron en un 30% y ahora no hay manera de que respondan al llamado de la insulina. Tampoco hay manera de que se introduzcan las moléculas de glucosa en tus células. Por lo tanto, has generado la famosa resistencia a la insulina, la antesala a la diabetes. Espero no haberlos confundido con estos temas. Pónganse en contacto conmigo si quieren tener más información al respecto. Esto es un tema muy serio y una vez que se ha creado resistencia a la insulina, todavía podemos dar un pasito atrás y no el que sigue, porque el que sigue es la diabetes. Entonces, ¿qué es la diabetes? Es un desorden metabólico. Recuerda que metabólico es todos los procesos que el cuerpo lleva a cabo para generar energía a partir de lo que nosotros consumimos. Entonces, la diabetes es un desorden en todo este proceso de construcción de energía a partir de los alimentos, en el cual el cuerpo perdió por completo toda su habilidad para procesar los carbohidratos refinados. Ahora voy a explicar cuáles son. Los almidones, que es el azúcar de algunos vegetales y cereales, y las azúcares de forma adecuada. Ha perdido completamente su habilidad para procesar el azúcar de estos 3 tipos de alimentos que acabo de compartirles, lo cual quiere decir que ha sido un abuso en malos hábitos alimenticios que ha terminado por crear un desbalance completo en sus procesos metabólicos. La palabra diabetes es de origen griego y que quiere decir correr a través. Y se debe a la cantidad de orina que un diabético suele tener a lo largo del día. Entonces, como las personas con diabetes se empezaban a diagnosticar hace muchísimos años, a partir de observar que todo el tiempo se la pasaban corriendo a hacer del baño, pues proviene del griego que significa correr a través de. Entonces, repito, se debe a la cantidad de veces que el diabético necesita sacar del cuerpo como medida única que tiene para mantenerse a salvo la glucosa que hay en su sangre. Así que se la pasa orinando continuamente porque este se ha vuelto un mecanismo de defensa que su cuerpo ha diseñado o del cual echa mano para poder sacar el exceso de glucosa que está flotando en su sangre. Se dice que por cada diabético diagnosticado existe al menos otro a quien todavía no se le ha detectado esta condición. Lamentablemente en nuestro país los índices de diabetes son terribles. Los niños están teniendo diabetes infantil cuando antes esto se consideraba que era una enfermedad de adultos. ¿Han escuchado que el término diabetes mellitus? Es un término que se añadió en 1675 que proviene también del griego y significa miel. Se agregó a la palabra diabetes porque este nombre se descubrió cuando un doctor probó la pipí de su paciente. Así como se escucha de raro, así sucedió, se atrevió a probar la pipí de su paciente y descubrió que el diabético generalmente orina con sabor dulce. Así que como está sacando el exceso de glucosa que hay en la sangre, predomina un sabor dulzón en su orina, por lo tanto se agregó el término mellitus, que significa en griego miel. ¿Han escuchado también que hay varios tipos de diabetes? En la actualidad se puede decir que hay 2 tipos de diabetes, pero cada vez se ha llegado a comprobar que la tipo 2 se puede revertir con cambios en sus hábitos alimenticios. Así que no tienes que vivir todo el tiempo bajo este sometimiento de que me diagnosticaron diabetes y voy a estar medicado toda mi vida, sino más bien puedes comenzar a informarte más sobre cómo tomar el control de este padecimiento si es que ya lo tienes, o también infórmate si cerca de ti hay seres queridos que están padeciendo la diabetes. Hay 2 tipos de diabetes. Voy primero con la 1. Esta es una enfermedad que se le conoce con el término también de diabetes juvenil o insulino dependiente. Esto quiere decir que por el resto de su vida, desde el momento en el que se le diagnostica diabetes, va a tener que vivir suministrándose inyecciones de insulina todos los días. 1 de cada 20 diabéticos padece este tipo de diabetes. Por lo tanto, esto nos hace guiarnos hacia la lógica de que nuestros hábitos alimenticios son los que están generando que nosotros terminemos padeciendo diabetes, la diabetes tipo 2. Es muy bajo el porcentaje de los diabéticos insulinodependientes, es decir, los diabetes tipo 1. Repito la cifra, 1 de cada 20. Nada más. Así que esto quiere decir
que del total de diabéticos, los diabéticos tipo 1 solo son el 5% de la población. ¿Qué le pasa a los diabéticos tipo 1? Causa la destrucción de las células del páncreas. Si recuerdas al inicio de esta plática, cuando hablé de los protagonistas de la diabetes, el páncreas es el órgano más importante dentro del control de un padecimiento como este tipo. El páncreas produce, repito, la insulina, que es la hormona reina que controla la entrada y el transporte de la glucosa a nuestra sangre. Cuando hay una persona que padece diabetes tipo 1, las células del páncreas son atacadas, las células que producen insulina son atacadas por el mismo cuerpo que de alguna manera en un trastorno autoinmune ha identificado al páncreas como un agresor o como un invasor. Por lo tanto, el propio sistema inmunológico comienza a atacar las células beta del páncreas, que son las encargadas de producir insulina. Entonces, ya te imaginarás el problema que se desemboca. Ahora que sabes la importancia de la insulina y todo lo complejo de su función al estar insertando en nuestras células la glucosa, entonces cuando no hay producción de insulina, la necesitamos de manera permanente y por eso a las personas con diabetes tipo 1 se les conoce también como insulinodependientes. Esto quiere decir que por el resto de su vida necesitarán la inyección de insulina porque en una manera de defensa el cuerpo ha decidido atacar al páncreas. Entonces, esto es un padecimiento muy desafortunado. La única solución aquí es seguir cuidando hábitos alimenticios y desde luego inyecciones prescritas por su doctor para poder conocer la dosis exacta de insulina que cada día un diabético tipo 1 necesita. Ahora voy con la diabetes tipo 2, algo un poco menos compleja. Sin embargo, esto se vuelve como un autosabotaje, como autodestructivo, porque proviene de las decisiones que nosotros hemos tomado en cada una de las cosas que consumimos. Así que esto se puede volver algo muy peligroso para nosotros, pero con un buen panorama. Y es que en el momento en el que decidamos cambiar de hábitos alimenticios, en ese momento se van a ver cambios impresionantes y mejoras increíbles en el metabolismo que pueden llegar a controlar y a mantener a raya la diabetes. Es el padecimiento más común. Afecta aproximadamente al 95% de los diabéticos. Antes, como les decía, ocurría principalmente a mayores de 30 años. Sin embargo, hoy hay niños que están padeciendo diabetes. En México, desafortunadamente, ocupamos el primer lugar de diabetes infantil. Y para que se den una idea de lo peligroso que es esta enfermedad, por cada niño que haya nacido en 2012 y se le haya diagnosticado diabetes, se cree que tendrá una esperanza de vida menor a la de sus padres. Esto quiere decir que por cada niño con diabetes estamos restándole a su esperanza de vida 18 años. Así de agresiva es esta enfermedad y creo que les puede resultar lógico después de los primeros datos que les compartí. Si el diabético está teniendo problemas con la generación de su energía celular, imagínense el deterioro de todos los órganos que ocupan un lugar dentro de nuestro sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que si no estamos logrando llevar la energía de manera correcta a nuestras células, en un efecto cascada comienzan a deteriorarse todas nuestras funciones. Por eso la diabetes es una enfermedad que ataca de manera pareja, desde problemas de circulación, malnutrición, hasta perder la vista. Es una enfermedad súper agresiva que responde a una mala absorción de glucosa en nuestras células. Esto debido al completo desbalance que hay entre la cantidad de glucosa, la cantidad de insulina y los pocos receptores de nuestras células para poder recibir la glucosa. Es una enfermedad metabólica causada por altos niveles de glucosa donde las células del cuerpo ya están resistiendo a la insulina. Simplemente no hay manera de que entren, esto se los expliqué al principio. Recuerden que pueden ver esta plática cuantas veces sean necesarias para que queden muy claros los conceptos y que pueden buscarme a través de mis redes sociales si ustedes necesitan más información sobre el tema. La diabetes tipo 2 parece ser, muchos autores la llaman así, como una enfermedad autoinfligida. ¿Esto qué quiere decir? Que yo soy el responsable de generar un padecimiento así, porque yo soy el único responsable de lo que llevo a mi boca y de la cantidad de carbohidratos refinados o comida procesada que decido ingerir.
Por lo tanto, esta situación parece, repito, como muchos autores lo publican en sus libros, parece una situación de la cual soy totalmente responsable y de la cual puedo tomar el control cuando yo lo decida al cambiar mis hábitos alimenticios. Repito que es un problema metabólico en donde el cuerpo ha perdido la capacidad de procesar el azúcar de pan, el azúcar de harinas refinadas como pasta, arroz, pan, todo tipo de repostería, helados, azúcares añadidos, jarabes endulzados, alimentos procesados, y ha perdido también la capacidad metabólica para hacerle frente al azúcar de algunos tubérculos como la papa y el camote, y algunos cereales también, como el arroz, la quinoa o las pastas que no son integrales, y desde luego también tiene problemas para metabolizar el azúcar de algunas frutas y el azúcar también de algunos vegetales. Así que se vuelve una situación complicada al momento en el que el diabético pierde el control completamente de las decisiones de lo que debe consumir todos los días. Los carbohidratos son un grupo importantísimo dentro de los macronutrientes que necesita nuestro cuerpo. Sin embargo, el problema está en el abuso de los carbohidratos refinados. Para no complicarnos con este tema, un carbohidrato refinado es todo aquel en el que el hombre, a través de la industria alimenticia, ha metido la mano para crear un producto. Esto quiere decir que en lugar de consumir una pasta o un arroz 100% integral, he decidido consumir harinas refinadas, pasta refinada, arroz blanco, y de esa manera, en el abuso de este tipo de alimentos, mi cuerpo ha perdido completamente el control de la producción de glucosa y por lo tanto de la producción de insulina. Se calcula que en el tipo de diabetes tipo 2 pasan una de estas dos situaciones o en casos muy desafortunados pasan las dos. Uno, que las células resistan la acción de la insulina, por lo que en el nivel de sangre el azúcar se mantiene anormalmente alto. ¿Esto qué quiere decir? Que las células han generado resistencia a la insulina. Siempre recuerda el ejemplo de la llamada. Las células se han ensordecido a unas altas exigencias de insulina alrededor de la célula. Entonces se ha ensordecido, creando la situación denominada resistencia a la insulina. Y la siguiente situación que puede presentarse en un diabético tipo 2 es que el páncreas está siendo ineficiente en la producción de insulina. Estos dos tipos de condiciones pueden presentarse de manera separada o, en el peor de los casos, repito, puede presentarse de manera junta. ¿Qué quiere decir? Que seas un diabético tipo 2 que tiene resistencia a la insulina y que por otro lado su páncreas sea ineficiente también en la producción de insulina. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué es una enfermedad tan peligrosa y qué le pasa al cuerpo de un diabético? El cuerpo de un diabético, cuando está saludable, vamos a pensarlo así, no solo el de un diabético, sino el de todos, es como una orquesta. Todos los músculos, todos los sistemas, todos los órganos que dentro de una orquesta se denominarían músicos, todos están afinados y sincronizados entre sí. La diabetes, haciendo esta analogía, sería como una orquesta en el que esos músicos no solo se han desafinado, sino muchos han dejado de asistir. Así que hay muchísimos órganos que ya no están cumpliendo su función. Las células normales y saludables son muy sensibles a la insulina, no han tenido que apagar ningún receptor, así que la manera en la que la glucosa penetra en las células es de manera muy fácil, porque todas estas antenitas alrededor de las células están dispuestas para responder al llamado de la insulina que lleva moléculas de glucosa para entrar. Cuando la célula se expone a un nivel muy, muy alto de insulina, como resultado, repito, de una ingesta persistente de glucosa en forma de carbohidratos refinados, exceso de frutas, exceso de cereales, exceso de pastas, exceso de repostería. Entonces, con azúcares refinados, estos provocan picos de insulina que superan lo que las células pueden estar permitiendo. Así que repito que 30% de esos receptores se van a ir apagando. La gente tiene diabetes porque es incapaz de transportar el azúcar a las células donde se almacenarían para generar energía del cuerpo. Entonces, pueden ocurrir dos escenarios en el cuerpo de un diabético.
Uno puede ser la resistencia a la insulina, lo cual hace que la persona no pueda insertar de manera eficiente la glucosa dentro de sus células. Y lo otro es que su páncreas puede estarse degenerando, teniendo ineficiencia en la producción de insulina. Así que, ¿qué daños causan en la diabetes? Ustedes imaginen que todos los días necesitamos una cantidad de glucosa entrando a nuestras células. Lo necesitamos en el desayuno, lo necesitamos en la comida, a veces lo necesitamos entre comidas y lo necesitamos por la noche. Generalmente necesitamos 3 comidas fuertes para poder generar la glucosa que nuestras células necesitan. ¿Para qué? Para llevar a cabo todas las funciones que llevamos por fuera, es decir, nuestras actividades diarias, como todas esas que no podemos ver y que ocurren dentro, como desintoxicarnos, cómo regenerarnos, cómo digerir, cómo dormir, pensar, todo lo que sucede dentro del cuerpo que nosotros no vemos también necesita de este combustible. Lo necesitamos para cumplir actividades por fuera, lo necesitamos para cumplir procesos por dentro. Todo el tiempo la célula necesita esta moneda de intercambio energético llamado glucosa. ¿Qué pasa cuando no hay manera de que la glucosa entre porque las células se han ensordecido a la insulina? Esto empieza a mermar todos los procesos. El diabético comienza a tener procesos mermados digestivos, procesos que también se han visto lastimados en su sistema inmunológico y de pronto el diabético comienza a tener problemas en la circulación, problemas con el almacenamiento de grasa, comienza a subir de peso, tiene menos capacidad para concentrarse, menos agilidad mental, empieza a tener insomnio. Hay diabéticos que pierden la vista. Esto quiere decir que la diabetes nos habla de una degeneración celular uniforme en todos los órganos del cuerpo, porque para todas las células se necesita glucosa que el diabético no ha logrado insertar. Entonces es importante que tengamos muy en cuenta que la diabetes es degenerativa porque no hay suficiente energía que entre a nuestras células. Así que, ¿qué daños causa? Envejecimiento prematuro. Esto es lo primero que le puede pasar a una persona que ha sido diagnosticada con diabetes tipo 2. Daño a las células. Muerte prematura también. Repito que la esperanza de vida en una persona diabética se ve muy reducida. Obesidad. Generalmente la obesidad va de la mano de la diabetes y quienes están muchas veces en franja de prediabetes, primero estuvieron con problemas de sobrepeso y obesidad. Los diabéticos también, en consecuencia, tienen niveles de colesterol muy elevados. Si tienes dudas sobre el colesterol, te invito a que veas la plática que ya se quedó aquí guardada en las redes de CONAIP y que también te suscribas a nuestro contenido semanal para que puedas ver toda la información que ya he estado compartiendo. Y ahí en la plática especial sobre el colesterol hablo de por qué se empieza a producir. No es del todo malo, es una sustancia reparadora, vital dentro de nuestro cuerpo. Cuando hay tanta deficiencia en nuestras células que puede estar manifestando un diabético, se necesita producción de colesterol para reparar el daño inflamatorio que se está ocasionando. Así que el diabético generalmente, además de tener sobrepeso, también tiene niveles altos de colesterol. En consecuencia, también tiene triglicéridos altísimos. Esto nos habla de grasa flotando en la sangre de un diabético. Problemas cardiovasculares. Esto también es muy frecuente en las personas con diabetes. Daño a los riñones. Generalmente, un diabético tipo 2 que no ha logrado controlarla, que no la tiene bajo control, termina con asistencia en los riñones o diálisis o hemodiálisis porque no ha logrado controlar su diabetes y el daño ya es severo. Pérdida en mucha sensación de los nervios. Esto se llama neuropatía diabética y también es un padecimiento asociado a la diabetes tipo 2. Pérdida de la vista o ceguera, impotencia sexual, úlceras en las piernas, muchos problemas para cicatrizar. Así que la diabetes no es un padecimiento sencillo, sin embargo es un padecimiento que podemos revertir o controlar una vez que la entendamos y una vez que tomemos la decisión sobre el control de la ingesta de carbohidratos refinados. ¿Cómo sé o cómo puedes saber tú si estás en la franja de prediabetes? Un prediabético generalmente tiene un abdomen predominante. Esto se sale cuando el hígado se está llenando de grasa. Cuando hay hígado graso, que también es un padecimiento asociado a la prediabetes, se puede ver un abdomen muy predominante. Esto nos habla de una resistencia a la insulina. Quiere decir
que las células se han ensordecido, como lo he venido compartiendo, y entonces almacenan en grasas cerca del abdomen, generalmente en grasa abdominal, toda la glucosa que no se ha logrado insertar en nuestras células. Y entonces viene un problema complicado. ¿Cómo podemos controlar la diabetes sin estar dependiendo de la insulina? En primer lugar, necesitas estar seguro o segura de que estás padeciendo diabetes tipo 2. Esto lo puede confirmar un especialista de la salud haciéndote los exámenes pertinentes para confirmar que tienes este padecimiento. En segundo, infórmate a través de un health coach, a través de alguien que te inspire confianza, un profesional de la salud que te pueda dar la bibliografía real, que te acerque al verdadero panorama de lo que está sucediendo dentro de tu cuerpo. Y número 3, asesórate para que puedas tener un plan de alimentación en el que te hayan dejado muy claro la función que juegan los carbohidratos en el control de la diabetes. Lo que necesitamos, las personas que han sido diagnosticadas con diabetes, es conocer cómo funciona su enfermedad y estar con un buen health coach o profesional de la salud que le ayude a encontrar el estilo de alimentación que revierta o frene la diabetes en su cuerpo. Es muy importante conocer cuáles son los carbohidratos que podrías estar ingiriendo con más confianza y sobre todo, 2 puntos importantes. Cuidar la salud de tu hígado, porque el hígado va a jugar un papel fundamental en el control de la diabetes. El hígado almacena glucosa en forma de glucógeno. Este es un almacenamiento que se hace desde hace miles de años dentro de nosotros para poder hacerle frente a los momentos en los que no había glucosa y que había escasez de alimentos. Entonces, de una manera muy inteligente, el cuerpo, haciendo una respuesta a los periodos de escasez que pudieran venir, almacena glucógeno, que es glucosa en una forma como de pastita o puré, que almacena una parte el hígado y una parte nuestros músculos. Entonces, el glucógeno es una agrupación de moléculas de glucosa, justamente, que el cuerpo juntó o encadenó alrededor de una proteína que le sirve como de centro, como de enlace, que tiene 30,000 unidades de glucosa. ¿Por qué digo que el hígado juega un papel fundamental? Porque el hígado es quien decide cuándo se utiliza o cuándo se almacena el glucógeno. Para lograr controlar esta diabetes se debe estabilizar no solamente la glucosa que vino de los alimentos, sino la producción de glucógeno que hay en tu hígado. Es importante que sepas que alrededor de esta sustancia, donde se agrupan las moléculas de glucosa, está esta proteína que la enlaza y que hace que se controle nuestra hambre. Si no tuviéramos hambre todo el día, todo el tiempo, gracias a esta producción de glucógeno, el cuerpo se estabiliza. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros desayunamos y no existiera glucógeno dentro de nuestro cuerpo, al pasar la hora o menos de la hora, volveríamos a tener la sensación de hambre. Sin embargo, el cuerpo opera de 2 maneras. Una parte de esa glucosa se va hacia nuestra sangre, el páncreas responde al llamado, produce insulina y va depositando la glucosa en nuestra sangre. Pero ojo aquí, solamente lo hace así cuando no eres diabético, cuando no hay desórdenes metabólicos, cuando no hay resistencia a la insulina, cuando todo está bien. Ese es un funcionamiento normal. Y nuestro glucógeno es otra partecita de glucosa que inteligentemente el hígado guarda en esas moléculas agrupadas alrededor de una proteína, una parte en nuestros músculos, una parte en nuestro hígado. Pasan aproximadamente 3 horas y tú no te desmayas, no te mueres, no dejas de respirar, de pensar, de digerir, todos los procesos se siguen llevando a cabo a pesar de que no haya comida. ¿Por qué? Porque un hígado funcionando perfectamente comienza a liberar poco a poquito las reservas de glucosa en forma de glucógeno que guardó para cuando hubiera escasez. ¿Por qué tiene todo que ver esto en el funcionamiento o control de tu diabetes una vez que fuiste diagnosticado? Porque el hígado va a almacenar ese glucógeno y durante todo el día, si está funcionando bien, y durante toda la noche, va a ir soltando poco y gradualmente las moléculas de glucosa para alimentar tus células. Aproximadamente 8 a 10% de todo tu hígado es glucógeno. Sin abasto de glucógeno
no hay control de diabetes. Por lo tanto, acércate a un buen profesional de la salud, un buen health coach que esté consciente de la importancia de que tu hígado esté desintoxicado, no sea hígado graso, estés en un buen peso para que entonces no necesites estarte dando atracones ni seas insulino dependiente, sino que el buen funcionamiento de tu hígado logre liberar glucógeno todas las veces que haya inestabilidad o falta de glucosa en tu sangre, que es lo que generalmente le sucede a un diabético, porque las células no logran que entre glucosa a la sangre por un exceso de insulina. Entonces, es importante también conocer dos elementos. Primero, el papel que juega el hígado liberando poco a poco el glucógeno y por otro lado voy con el glucagón. ¿Recuerdan que les había hablado de esta hormona que es la contraria a la insulina? Es una hormona que justamente hace el papel inverso. Si la insulina aumenta, disminuye los niveles de glucosa en sangre, el glucagón aumenta los niveles de glucosa en sangre. Entonces, es esta hormona quien le ordena al hígado que libere el combustible almacenado en forma de glucosa. El glucagón le da la señal al cuerpo de que debe utilizar sus reservas de grasa. Así que con un buen plan de alimentación vas a lograr que tu hígado esté desintoxicado, que almacenes de manera eficiente glucógeno, que es glucosa ahí en reserva, y por otro lado vas a producir muy buenos niveles de glucagón, que es la hormona que necesitamos invocar en los casos de diabetes. Si hay demasiada insulina, habrá demasiada glucosa en sangre y habrá demasiado almacenamiento de grasa. ¿Por qué? Porque recuerda que una célula completamente ensordecida no va a permitir la entrada de glucosa y entonces esta glucosa se va a almacenar en forma de grasa y por eso la diabetes está asociada a la obesidad. Pero si con un buen plan de alimentación y una buena guía profesional tú logras un buen funcionamiento de tu hígado, entonces los niveles de insulina se van a mantener controlados, pero también producirás buena glucosa almacenada y producirás también glucagón. La insulina, no pierdan esto de vista, la insulina le da la orden a las células para que entre la glucosa, pero el glucagón le pide al hígado que libere glucógeno, así que también la necesitas. Si comes menos carbohidratos, habrá menos glucosa, habrá más glucagón que a la vez te permitirá perder grasa. Y con un hígado funcionando muy bien, tendrás glucosa almacenada para estos periodos de escasez en tus células, pero también producirás glucagón que te permitirá perder grasa. ¿Quién te puede ayudar con esto? Puedes ponerte en contacto conmigo si necesitas más información sobre el funcionamiento de la diabetes y cómo controlarla, o acude con un profesional de la salud que te dé todo este panorama. Recuerda que este espacio es para darte algunos principios fundamentales de los temas que hemos estado compartiendo y la intención es que tú, con ayuda de esta información, puedas buscar un buen profesional de la salud que te guíe en torno a toda esta información que ya te hemos compartido aquí. ¿Cuáles son los pasos con los que puedes iniciar si tú ya has sido diagnosticado con diabetes tipo 2? Pues en primer lugar, infórmate, busca la bibliografía lo más que puedas, un buen profesional de la salud que te oriente sobre autores que puedes leer para que tomes tú el control y la responsabilidad de lo que está pasando dentro de tu cuerpo. Y como unos tips generales para terminar la plática del día de hoy, solamente quiero mencionar algunos alimentos que aumentan tu glucosa de manera considerable. Son los carbohidratos refinados como pan, tortillas de maíz, de harina, arroz, papa, azúcar, dulces y algunas frutas como la papaya o el plátano, que se convierten en glucosa con gran facilidad y estas son frutas y alimentos poco accesibles para los diabéticos. Así que no los coman de manera indiscriminada si no tienen la asesoría de un profesional de la salud. Alimentos que elevan menos tu insulina: carne, pollo, pavo, pescado, mariscos, si eres de los que consumen lácteos, los lácteos y huevos. Y también se convierten en glucosa, pero en un grado muchísimo menor que las frutas o los carbohidratos refinados, los vegetales. ¿Y por qué hay que evitar volverse diabético? Porque es la enfermedad que le resta años de vida a tu esperanza de vida. Es la enfermedad que degenera de manera pareja todos tus órganos vitales, porque es una enfermedad que se trata de no permitir la entrada de glucosa, que es la moneda de intercambio energética, a tus células. Sin energía no podrías estar vivo.
Así que evita a toda costa volverte diabético y la única manera de evitarlo es teniendo un control sobre lo que comes. Dile no a los alimentos procesados. Come más comida real y menos productos. Gracias por conectarse a la plática de hoy. Los espero el próximo martes a las 4 de la tarde, hora del Centro de México. No se olviden de suscribirse a nuestro contenido semanal. Como siempre, agradezco a Conaid que me permita sus redes sociales para compartir esta información. Si todavía no me sigues, te invito a que me busques en Facebook y en Instagram como Patricia Pineda Cocina Saludable. Y si tienes dudas o quieres más información sobre el tema o sobre otras pláticas anteriores, no dudes en dejarme comentarios aquí, ponerte en contacto a través de mis redes sociales y si esta información te gustó, compártela a través de tus redes sociales para que podamos generar más contenido como este. Gracias y nos vemos el próximo martes.